Goaz ba. Ikusi berri dugun bezala, goaz, lau izki, hitz bat, mila amets. Goaz, proiektua, bidea, etorkizuna ere esan nahi du. Izena eta izana. Zergatik goaz? Hori xarrituko digu, lehenik eta behin, Business and Mediako zuzendari nagusia den Juan Jose Bañosek. Business and Media izan baita, izena eta marka garatu duen enpresa. Etapa berria, leku berria, zioen ekitaldi honetarako gonbita. Ziur naiz, gaurko eguna guztiz berezia dela Juan Mari Atutxarentzat, bai eta Sabino Arana Fundazioarentzat ere. Gaur, leku eta etapa berria estrenatzetik haratago, fundazioak amets bat gauzatu eta bere proiektu eta konpromisoa berretsi eta indartzen bai ditu. Zorionak, Juan Mari. Eta gaur, ziklo bat ere inauguratuko dugu. Utopia gertagarriak jarri diogu izena. Ilargian ez, hemen, lurrean, gure artean, egunez egun, utopiak gauzatu daitezkela sinetxea baikaude. Eta etapa berri honi, ziklo honi hasiera emateko, gurekin dugu hizlari guztiz egokia. Íñigo Urkullu, Euskadi Buru Batzarreko presidentea. No voy a presentar a Íñigo, pero sí confesarles a ustedes que como persona, como abertzale y como coordinador de esta tribuna, me hace especial ilusión que él esté hoy con nosotros. Personas y políticos como tú, Íñigo, nos reconcilian con el arte noble de la hoy denostada política y nos animan a vivir el que a la postre resulta el más bello y real de los sueños, el de las utopías posibles. Eskerrik asko, Íñigo. Etapa berria, leku berria, baino zenbait usadi hori eutxiko diegu, ya que nos agarraremos también o mantendremos una costumbre, que es la que tenían ustedes en sus asientos. Tiene unas tarjetas por las cuales pueden formular preguntas mientras el ponente, mientras Íñigo, pues presenta su disertación. Esas preguntas las recogerá Ane y nos las pasará a la mesa y luego, una vez terminada su intervención, se las formularemos a Íñigo. Juanjo. Eskerrik asko, Josean, egunon. Beno, lehenengo eta behin, zorionak, Juan Mari, zorionak, Irune, eta talde osoari, zorionak bene-benetan. Excelentísimo diputado general, presidenta de Juntas Generales, lehendakaris, querido Íñigo, presidente de Euskadi Buru Batzar, señores y señores, efectivamente, cuando hace unos meses recibimos el encargo de la Fundación para buscarle un nombre a esta hermosa sede, pues enseguida percibimos que era un encargo serio, era un encargo que no iba a ser fácil. Al fin y al cabo, se estaba tratando de buscar algo para el futuro, que permanezca, y por lo tanto había que ser lo más rigurosos posibles. Además, estábamos obligados a hacerlo a través de tres premisas básicas. La primera es que debía ser un hombre euskaldún. Pero es que además de euskaldún debía ser asimilable por erdeldunes, algo que fuera fácil de pronunciar y por lo tanto también debía ser corto. Y lo principal quizás es que estuviera inspirado en los valores de SAF, de la Fundación Sabino Arana. Antxokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatu. Asentados en el hoy, asentados en el ayer y desde hoy proyectarnos hacia el futuro. No fue sin un golpe de suerte, también es verdad que nos pilló trabajando, que nos surgió algo que teníamos que es muy a la vista está, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros encontramos en el nombre en Goaz una especie de bingo porque es una palabra formada por 4 letras y cada una de ellas tiene un significado. Nos parecía que Goaz significaba, da a conocer la idea de dinamismo en una institución y creemos que la Fundación siempre ha sido eso en sus 23 años de historia, una fundación dinámica. Es sin duda
la fundación que, si no me equivoco, más actividad tiene en nuestro entorno y la que, tiene en su seno el mayor número de actividades. No solamente las conferencias, una de las cuales se va a producir hoy, el museo, el archivo, los talleres, en fin, la revista Hermes. Es decir, creemos que el dinamismo es algo que es consustancial a la fundación. Y si decimos que cada una de sus letras tiene un significado, a nosotros nos parece que la G, en un idioma sabio como el euskera, tiene una fuerza increíble. G transmite fundamentalmente colectivo, y además un colectivo cercano, incluyente, en el que participamos todos. No solamente el colectivo a partir del cual nace la fundación, que es el colectivo del Partido Nacionalista Vasco, sino el colectivo que, para empezar, podrían conformar sus propios trabajadores. El colectivo a partir de ahí que conforma su junta rectora, a partir de ahí el patronato, a partir de ahí el propio Partido Nacionalista Vasco y, por qué no, el propio pueblo vasco del que nace y al que trata de servir a través de esas actividades. Nos parece que la G debía ser la auténtica protagonista. Por eso hemos pensado también que esa G debía tener personalidad propia, de tal manera, y luego seguramente tendremos oportunidad de comprobarlo con una de sus posibilidades, la G enclaustrada en esa especie de cuadrado abierto, del que luego les hablaré, que también forma parte del anagrama final. Esa G, como digo, va a identificar por sí sola a la nueva sede de la fundación, a este Goas Museum, ¿no? Una G que, como ven, contiene en sí misma los tres colores que conforman su paleta. Esos tres colores, el azul marino, el azul cielo y el gris, identifican además ese dinamismo. Es decir, esa estela que va dejando la G no es sino una acepción más de Goas, ¿no? Pero es que además tenemos la suerte de encontrar una acepción también inglesa. Go, como saben todos ustedes, significa también eso: progreso, dinamismo, ir, avanzar. Y eso nos parecía también que le daba un toque especial también a ese deseo de la Fundación desde ese ayer del que está plenamente orgullosa, a sentarse en hoy e ir hacia adelante. Hacia adelante significa no cerrarse desde nuestro concepto euskaldun, ir al mundo a través también de un idioma universalmente conocido y usado, ¿no? Más tarde hemos encontrado también, para cerrar ese bingo del que les hablaba antes, la AZ. La AZ en los alfabetos que nos rodean, latino, anglosajón, el propio idioma euskaldun. AZ significa compendio, significa tenerlo todo. Y evidentemente lo tenemos todo. Tenemos todo no solo físicamente, no solo porque en esta sede va a caber todo lo que la Fundación tenía en diversos lugares, porque hasta hoy parecía imposible tenerlo en un mismo lugar. Hoy se demuestra que es posible, y esa AZ puede significar, por un lado, eso, pero también significa que lo tenemos todo en cuanto a lo que cualquiera de nosotros podamos buscar en el universo nacionalista, ¿no? Tanto desde el punto de vista de archivo como de museo, etcétera, etcétera. Nos parecía que esto, como digo, pues cerraba el círculo y producía esa especie de bingo, ¿no? Además, esa AZ queda enmarcada, como les decía antes, por un cuadrado que, si añadiéramos una flecha, tanto en un sentido como en otro, todos internacionalmente sabemos que es o bien un símbolo de entrada o un símbolo de salida, incluso en algunos lugares salida de emergencia, ¿no? A nosotros nos parecía que sin flechas lo que hacemos es interconectar tanto el dinamismo como la completud.
el hecho de que todo lo tengamos en un mismo lugar. A partir de ahí se produjo el debate de qué era Goas, si es un lugar, digamos, que además de componer todo, debe reflejarlo así en el nombre, o debiera ser un elemento tractor de ese todo el que formara parte de la denominación. Después de no pocos debates, se llegó a la conclusión de que el museo es no solo la joya de la corona de la fundación, sino ese elemento tractor. Y además de serlo, lo que hace colocarlo debajo de la denominación nos hace estar dentro de ese hermosísimo paisaje que como ciudad tenemos como ciudad de los museos, ¿no? Dentro de ese parque museístico que esta ciudad ha logrado componer, pues nace una nueva posibilidad. La Fundación se trae el Museo de Artea y, aunque hoy creo que todavía no es visible y no se abrirá hasta el próximo mes de octubre, Juan Mari, me parece, creíamos que era el lugar donde debía ser resaltado. De ahí Goas Museum. Y será en esta sala Lehendakari Aguirre del Goas Museum, donde se está celebrando la conferencia, y será en los talleres del Goas Museum, donde la gente que deba trabajar, trabajará, y será en el archivo de Goas Museum, donde quien quiera, en fin, estudiar o encontrar algún dato, lo encontrará en Goas Museum, etcétera, etcétera. Bien, y para terminar, y dándole, desde luego, consistencia a todo ello, pues Sabino Arana Fundazioa como base, porque es a partir de esa denominación que, lejos de desaparecer, le va a dar consistencia a todo ello. Al fin y al cabo, las oficinas de Sabino Arana Fundazioa van a estar también dentro de este lugar en el que nosotros estamos, concretamente en el piso tercero. Como digo, dándole consistencia a todo, como base estará el Sabino Arana Fundazioa. Yo, por mi parte, esto es lo que les tenía que decir, y sí me gustaría que, lo mismo que les he felicitado al principio, me gustaría que al equipo que ha hecho posible esto, porque es el trabajo que ha costado, les dedicaran un aplauso, por favor. Muchas gracias. Egunon, hoy, a esta hora es cuando recomenzamos. Por fortuna, en nuestro querido pueblo se dan numerosas inauguraciones, aperturas de nuevos viales, etcétera, etcétera, y en todos ellos, casi en todos ellos, se procede al corte de una cinta. Nosotros en este recomenzar quisiéramos hacerlo a nuestra manera. Tienen ustedes en sus asientos, en esas tarjetas que pueden ustedes utilizar para formular preguntas, pinchado un pin con la G que identifica precisamente al Goas Museum. Yo me voy a poner en mi solapa e invito también a ustedes a que hagan lo mismo con el pin, si me permiten. Les advierto que si tienen ustedes colocada la insignia del Atleti, no tienen por qué quitarla porque son compatibles perfectamente. Muy bien, Juan Mari. Bizkaiko ahaldun nagusi jauna, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta Andrea, Ardantza eta Ibarretxe lehendakariak, Jauntxit Gorenak eta maitagarriak, Urkullu jauna, gure hizlaria, agintariak, jaun Andreak eta lagunok, egunon ondo etorriak. Nire gaurko lehenengo berbak bakarrik izan daiteke zuen aurrean neure poza eta gehiago esango neuke neure hunkitasuna azaltzeko edo agertzeko. Poza eta benetako hunkitasuna fundazioak egoitz barri eta garai barri bat bere esku daukalako. Bai, eta horrez gain poza eta hunkitasuna gaurbe zuek guztiok jaun Andreok ontzat hartu dozuelako guretzat hain esanguretsua dan egun honetan gugaz gure artean egotea. Entzun dauztazue bai, sarritan, sarri askotan, baten baino gehiagotan, baina barriro eta inoz baino ozenkiago esango deutzuet. Geur lehenengoko zapaltzen dozuen egoitz barri hau,
hau be zuen etxea bada. Señoras y señores, mis primeras palabras solo pueden ser para manifestar ante ustedes mi más profunda satisfacción y diría yo que una honda y sincera emoción. Satisfacción y emoción por el nuevo espacio y la nueva etapa, sí, y satisfacción y emoción porque ustedes, todos ustedes, hayan tenido a bien acompañarnos en este momento de especialísima significación para la Fundación. Hoy me van a permitir ustedes que me extienda algo más de lo habitual en estas palabras de salutación y bienvenida, porque es un día especial. Me lo han oído en más de una ocasión y hoy repito con un énfasis especial que esta es también su casa. Goaz, el director general de Business & Media y querido amigo Juan José Baños Loinaz, nos ha explicado ya el significado del Goaz Museum. No quisiera dejar pasar este momento sin reconocer el valor añadido de la aportación de Business & Media y agradecer su colaboración. Mila esker, Juanjo. Goaz, caminamos. Hace ahora casi un cuarto de siglo echó a andar el proyecto de Sabino Arana Fundazioa. Su eslogan, atzokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatu. Desde entonces, socios, trabajadores, patronos, miembros de la Junta, colaboradores, amigos, ponentes, donantes, asistentes, premiados y un largo etcétera. Entre todos, gracias al esfuerzo de todos, hemos ido construyendo un pequeño universo abierto donde conviven en el ayer y el hoy y el mañana. Raíces y horizonte. Ser y hacer, pensamiento y acción. Yo y nosotros. Persona y pueblo. Euskadi y el mundo. Estas son nuestras señas de identidad, el alma y el corazón de Sabino Arana Fundazioa. En este momento quiero recordar y agradecer la importante labor desarrollada por quienes me han precedido en esta presidencia. Unos nos dejaron, así es la vida, Goyan Bego, es el caso de Usturre o Patrick de la Sota. Y algunos otros siguen a día de hoy apoyando con ilusión este proyecto. Y en ese Goaz, en ese caminar, hoy inauguramos un nuevo espacio, comenzamos una nueva etapa. Un espacio al que aún le queda mucho trabajo de instalación, pero que, en el momento en que esté totalmente habilitado, permitirá albergar todos los servicios y actividades de la Fundación. Sede social, oficinas, revista Hermes, tribuna de reflexión y debate, y especialmente el archivo y el Museo del Nacionalismo Vasco, hasta ahora en Artea, en la Arratia de mi corazón. Me van a permitir ustedes una referencia especial a estos dos últimos, es decir, al museo y al archivo. El archivo y el museo guardan retazos de nuestra memoria histórica, testimonios de la vida de personas y generaciones que nos precedieron. Durante años la Fundación ha conservado estos testimonios, los ha ordenado, digitalizado, descrito y puesto al servicio de todos. Dentro de esa riqueza histórica se hallaba también la documentación producida por el Gobierno de Euskadi en el periodo 36-79, que, por cierto, el año 2009 fue trasladada a los fondos archivísticos del actual Gobierno vasco, previa merecida compensación económica por el esfuerzo desarrollado por EAJ-PNV primero y por la Fundación después, en su preservación y tratamiento durante 44 años de exilio y democracia. Esa compensación a la que me refería ha hecho posible el que hoy y aquí estemos dando un paso más, importante a mi juicio. Un paso más para poner en valor nuestro patrimonio histórico. De esta manera, la Fundación hace que aquella compensación económica revierta en beneficio de nuestro pueblo a través de este proyecto que hoy reinicia su andadura. Esta sede albergará este mismo año el Museo del Nacionalismo Vasco, un nuevo e innovador museo, así como un área de museo temporal. Esta nueva sede, el Goaz Museum, está llamada a convertirse en elemento tractor de nuestro caminar. Goaz. En este día histórico quiero reafirmar nuestras señas de identidad, esas a las que me refería anteriormente, y al mismo tiempo afirmar nuestro firme y decidido compromiso de dotar de un nuevo impulso al proyecto que tenemos entre manos. El coordinador de nuestra tribuna de reflexión y debate, José Antonio Rodríguez Ranz, hacía referencia a un segundo concepto que da nombre al ciclo con el que inauguramos esta nueva etapa: utopías posibles. Y les voy a confesar que cuando hace ya más de 3 años abrí una carpeta con el primer papel
sobre el proyecto de una nueva sede, le puse el nombre identificativo de Ametsa, sueño. Hoy, el sueño, gracias, como decía antes, al esfuerzo de todos, comienza a ser realidad. Termino, amigos. No sé cuáles son las utopías posibles de nuestro ponente de hoy, Iñigo Urkullu, presidente del EBB de Euzko Alderdi Jeltzalea, pero estoy seguro de no equivocarme si las resumo así. Una Euskadi próspera y en paz en un mundo más justo y solidario. Una Euskadi con voz propia en un mundo en red cada vez más interdependiente. Y en este día histórico, en mi doble condición de presidente de SAF y amigo de nuestro conferenciante de hoy, permítaseme, quiero agradecer su presencia. Eskerrik asko, Íñigo, de manera también muy especial por tu incondicional apoyo a este proyecto, porque siempre has estado y te hemos sentido cerca. El diccionario define utopía como plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. Como demócrata, como vasco, como nacionalista y como presidente de la Fundación, estoy plenamente convencido de que, bajo tu batuta, Íñigo, muchas de las utopías de hoy serán realidad mañana. Jaun-Andreok, mila esker zuen arretagatik. Sabino Arana Fundazioaren presidentea zaren Juan Mari. Sabino Arana Fundazioa osatzen duzuen guztiok, izandakook eta sarien guztiok, Bizkaiko Aldun Nagusia, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta, lehendakari ohiak, Eusko Legebiltzarreko presidente ohiak, biak, baita alderdiaren agintariok eta lagunok guztiok, egun on denoi eta eskerrik asko egindako arretagatik. Nik ere lehen mezu bat helarazi nahi dut. Zorionak Sabino Arana Fundazioari ezer baino lehenago, bere egoitza berri honegatik. Urteetako lanaren ondoren, bigarren aitaren etxea, lehenengoa Sabin etxea da. Bigarren aitaren etxea berrituta irekitzen duzue, eta honekin hasiera ematen diozue garai berri bati. Betiko gogoaz, baina indar berrituz. Urteetako lanaren ondoren fundazioak egoitza berri, zabala eta erakargarri bat dauka Bilbon, bere helburu eta eginkizun guztiak batean hobeto betetzeko. Urteetako lan honi esker, Sabino Aranaren zena, bere izena daraman fundazioarekin batera, Bilbon ohore guztia osotasunean kokatzen dela esan dezakegu. Han sido años de trabajo en equipo por parte de Sabino Arana Fundazioa, años de dedicación para abrir esta nueva sede, esta nueva segunda casa del padre, podríamos decir. La voluntad de servicio será la de siempre, pero la ubicación y las condiciones van a ayudar a que las actividades de la Fundación puedan ampliarse y abrirse a nuevos horizontes, a nuevos retos e intereses. Habéis hecho un gran trabajo y os felicito por esta utopía posible en representación del Partido Nacionalista Vasco. Siempre he visto a la Fundación como una gran familia, unida, compacta y motivada, apasionada por conocer nuestra historia, preservarla y también por divulgarla, buscando siempre su actualización, su lectura en el presente, tratando siempre de realizar una aportación intelectual para que Euskadi siga avanzando. Estoy convencido de que este nuevo hogar, más abierto, accesible y moderno, contribuirá a desarrollar vuestros objetivos y a hacer realidad vuestros sueños, que son también los nuestros. Os felicito a todos y a todas y os transmito nuestros mejores deseos. Y en representación de todo ese equipo de la Fundación, hoy quiero destacar a una persona que hace 6 años sufrió la ignominia de ser acusado a la vez por una cosa y por su contraria y la consecuencia de todo ello. En aquel momento crítico, esta persona decidió mirar adelante y aceptó emprender una nueva etapa. Atzokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatu. Entonces nos sentimos orgullosos de él. Una persona injustamente tratada,
que no se retiró ni se reviró. Hoy comprobamos todos que tampoco se resignó ni se resintió. Todo lo contrario, consolidando lo que patronatos, juntas rectoras, presidentes y directores anterior y presente habían impulsado, gracias a su empuje y al de la dirección y órganos rectores junto con los trabajadores, la Fundación ha dado este gran paso adelante y hoy nos sentimos todos más orgullosos de él, si cabe. Eskerrik asko, Juan Mari Atutxa, eta zorionak zure ametsa utopia gertagarriak izan direlako. Eskerrik asko. Un nuevo tiempo para Euskadi. Todas y todos los aquí reunidos compartimos en estos momentos una esperanza y una ilusión, una utopía posible. La esperanza de que este más de año y medio largo sin atentados se mantenga en el tiempo, de que esta situación de paz incipiente resulte definitiva, la ilusión de vivir un nuevo tiempo, de emprender un camino de convivencia y de progreso para Euskadi. Este nuevo tiempo para Euskadi es el tema que he considerado más apropiado para acompañar en la apertura de esta nueva sede de Sabino Arana Fundazioa en Bilbao. Una sede que llega en un buen momento, que llega en este momento de esperanza y de ilusión todavía contenida en la sociedad. El devenir del pueblo vasco es largo en la historia. La Fundación ha contribuido a su mejor conocimiento y divulgación, y en estos momentos en los que atisbamos un nuevo futuro es cuando más necesitamos el apoyo, la contribución de la capacidad intelectual y la talla humana que esta Fundación atesora. Comparto, por lo tanto, hoy con todas y con todos ustedes la visión del Partido Nacionalista Vasco en relación a este nuevo tiempo que vislumbramos y deseamos. Atzokoan finkatuz, horrela dio Fundazioaren leloak. Az gaitezen bada, atzokoan gure alderdiaren historia aztertzen egungo egoerari erantzun hobeago bat eman ahal izateko. Mende luzeko historia dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak eta atzoko horretan finkatzen da gure etorkizuna. En 1895 Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco. Miró hacia atrás en la historia y ¿qué vio? Pueblo, cultura y fueros. El pueblo vasco, con una personalidad singular y propia que había pervivido a lo largo del tiempo. Con una cultura y una identidad diferenciada. Con un idioma, el euskera, un medio de expresión y comunicación propio y distinto que le otorgaba su personalidad. Y con unos derechos históricos, los fueros, el fuero, que le daban al pueblo vasco una identidad política propia y única. Sabino Arana miró al presente y ¿qué vio? Primero, las consecuencias negativas de un siglo marcado por las guerras carlistas. Unas guerras que habían causado enfrentamiento, sufrimiento y muerte, y que además habían casi liquidado los derechos históricos del pueblo vasco. Segundo, una transformación radical de la sociedad vasca motivada por el vertiginoso proceso económico, social y cultural de la industrialización. Y tercero, como corolario mirando al futuro, Sabino Arana intuyó el riesgo de la pérdida y la desaparición de la cultura, del idioma, de la personalidad, de la identidad, de todo lo que conformaba el ser de la nación vasca. Arana intuyó que se produciría esta pérdida irreparable si el pueblo vasco no contaba con el sustrato, con el soporte de una realidad política propia. ¿Cuál fue la respuesta de Sabino Arana ante esta situación? La necesidad de reforzar la conciencia y el sentimiento de ese pueblo vasco, de esa nación que podía declinar. Una nación es un pueblo con conciencia y Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco para hacer posible esta realidad. La palabra clave en Sabino Arana era la palabra acuerdo. Miraba al futuro y veía la necesidad de un acuerdo que consolidara la nación vasca, que garantizara supervivencia y desarrollo. Esa voluntad de acuerdo está reflejada en la idea central que nos legó Arana. Euskotarren aberria Euskadi da. Euskadi es la patria de los vascos. Una idea central que sigue vigente hoy en día, una utopía posible, que sigue vigente porque en realidad simboliza la necesidad de acuerdo del pueblo vasco, el acuerdo de los vascos y vascas, añadimos hoy, en torno a la patria vasca. José Antonio Aguirre eta Euskadiko lehen estatutua. Aranak lehen urratsa gerra karlisten ostean eman zuen. Gure bigarren urratsa gerra zibilaren atarian emango dugu.
Orduan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak atzera eta aurrera begiratu zuen, historiari eta etorkizunari begiratu zion. Begirada hori Jose Antonio Agirreren begietatik egingo dugu. Berriro ere Euskadiren ibilbidea ezagutzeko, aurrera egiteko nahia eta grina hobeto ulertzeko. Nos encontramos ahora en 1936 con José Antonio Aguirre. Le acompañamos también en su mirada. Cuando Aguirre mira hacia atrás, ¿qué ve? Primero, un movimiento político en crecimiento. El Partido Nacionalista Vasco, fundado a finales del siglo anterior, ha ido creciendo y fortaleciéndose. Ha ido asentándose como un movimiento social muy arraigado entre la población vasca. Ha sufrido también sus vicisitudes, sus problemas, pero en términos sociales y políticos, el nacionalismo vasco crece y lo hace gracias a la acción y el dinamismo del Partido Nacionalista Vasco. Segundo, José Antonio Aguirre ve también y además participa de un gran movimiento cultural, Eusko Pizkundea. El euskera y la cultura vasca gozan de buena salud. No solo no han desaparecido, sino que se ha creado y desarrollado este movimiento que trabaja por la actualización y la modernización de la cultura vasca en Euskadi. Hace 75 años Eusko Pizkundea, movimiento en el que querría destacar a Gorgonio de Rentería, presidente del Bizkai Buru Batzar y del Euskadi Buru Batzar, Eusko Pizkundea era un activo catalizador intelectual. Simboliza una conciencia colectiva arraigada a favor de la cultura y de la lengua vasca, una lengua que hoy cuenta con su gramática ya en Internet, una utopía posible como ejemplo para las generaciones más jóvenes. En aquel momento, José Antonio Aguirre y el Partido Nacionalista Vasco también miran hacia el futuro. ¿Y cuál es su respuesta? Si Arana había realizado la aportación de la conciencia nacional, ahora se impone la necesidad del estatuto, de la institucionalización. Nuevamente, la palabra acuerdo es la clave. Se pretende un primer estatuto que garantice la autonomía de Euskadi, un estatuto que por una parte rescate y actualice los derechos históricos y que además ponga en marcha un programa de construcción de la nación vasca. Aguirre y el Partido Nacionalista Vasco lograron hacer realidad este acuerdo, lograron hacer realidad el primer estatuto de Euskadi y lograron mucho más, porque durante la dictadura mantuvieron y extendieron ese acuerdo, participando además en los albores del europeísmo, en los primeros pasos del movimiento por el acuerdo entre países que hoy representa la Unión Europea, una utopía posible. Transizio garaia. Gure ibilbidearen hirugarren urratsa transizio garaietan kokatuko du. Diktadura latz baten ondoren eta etaren indarkeriaren artean kokatzen gara orduan. Demokraziaren lehen urratsak ezagutzen ditugu. Garai historiko horretan Leizaola, Ajuriagerra, Irujo eta abarren bere belaunaldiak landutakoari esker, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta beste belaunaldi bat buruzagi, gaur egun bizirik dirauen belaunaldia eta dena eskertzen ditudalarik, eta denak eskertzen ditudalarik, bideari ekiten dio. Gure alderdiak demokrazia eta Euskadiren eraikitze prozesuan hasieratik parte hartzen du. Utopia gertagarria orduan. Es interesante ubicarnos ahora a mediados de los años 70 del siglo pasado, un momento clave en nuestra historia, en el que el Partido Nacionalista Vasco volvió a mirar hacia atrás y ¿qué vio? Primero, el intento de liquidación por parte de los aparatos del Estado, de la cultura, de la lengua, de la identidad vasca. Años de dictadura, de muerte, de exilio, de prohibiciones, de túnel oscuro. Pero a su vez el Partido Nacionalista Vasco constató la pervivencia de esa realidad, tanto interna como internacionalmente, y sobre todo la voluntad que alimentaba esa pervivencia, la voluntad de ser, la conciencia de la nación vasca y la necesidad de darle un nuevo cauce, un renacimiento. Son momentos de una vibrante conciencia cultural, social y nacional, momentos en los que el Partido Nacionalista Vasco mira al futuro y vuelve a apostar por la palabra acuerdo. Es necesario un nuevo estatuto que haga realidad esa necesidad de acuerdo en torno a tres ideas centrales. Primero, la recuperación de los derechos históricos. Segundo, el autogobierno más amplio posible ligado al tercero, la institucionalización de Euskadi. Un acuerdo para crear nuestras instituciones propias y singulares que conviertan el concepto de nación en una realidad tangible. Nuestro partido lidera este proceso y consigue alumbrar el acuerdo que representa el Estatuto de Gernika, una utopía posible. Garai berria. Gaur, garai berri baten atarian gaude.
Urratz bakoitzean indarkeriaren eragina ezagutu egin dugu. Eta egun ere, eragin hori nabaria da. Etaren indarkeria bukatzear dagoenaren ilusioan gaude. Indarkeria guztiak bezala, honek ere, ez dio ezer onik ekarri gure herriari. Baina gure begirada, orain ere, etorkizunean jarri behar dugu. Bi helburuekin, egoera hau gainditzeko alde batetik, eta errepikatzerik ez dezala izan lortzeko bestetik. Hoy nos encontramos nuevamente en un momento histórico, crucial para nuestro pueblo, en los albores de un nuevo tiempo. Y nuevamente nos corresponde mirar, contrastar el pasado para preparar mejor el futuro. Hoy, cuando desde el Partido Nacionalista Vasco miramos al pasado, ¿qué vemos? Primero, un periodo de recuperación de la identidad, de la institucionalización de Euskadi y fortalecimiento del autogobierno para 3/4 partes de las vascas y vascos, como no habíamos conocido desde la fundación de nuestro partido hace 115 años. Un periodo que ha traído el progreso y el desarrollo a gran parte de nuestro pueblo y su consolidación como realidad nacional. Segundo, vemos también el lastre del terrorismo y la violencia. Un lastre sobre todo humano, porque ha generado dolor, sufrimiento y muerte entre nosotras y nosotros. Y también un lastre colectivo, porque ha impedido en realidad la consolidación de un proyecto compartido de convivencia. Ahora nos toca mirar al futuro. No vamos a olvidar el pasado o a desatender el presente, desde luego que no, pero esta conferencia de hoy quiere volver a mirar al futuro, a la utopía posible en un nuevo tiempo para Euskadi. Mirar al futuro es otra vez la actitud del Partido Nacionalista Vasco. Responder de forma constructiva a las expectativas de futuro de la nación vasca, haciéndolo desde la responsabilidad que nos corresponde, desde la propuesta política nacionalista para el conjunto de la sociedad. Hoy la Comunidad Autónoma de Euskadi cuenta con un estatuto de autonomía. Hemos recuperado la capacidad y construido parte del autogobierno. Contamos con instituciones propias para 3/4 partes de las vascas y de los vascos. El balance de estas 3 últimas décadas es relativamente positivo y nos abre nuevas posibilidades para crecer como pueblo, como cultura, como país. Euskadi aspira a más. La realidad política actual nos abre la posibilidad de construir más Estado vasco y desde esa realidad poder responder mejor a los retos de los vascos y vascas en este siglo XXI. En este momento histórico crucial para Euskadi, la palabra clave vuelve a ser la misma, es la palabra acuerdo. Necesitamos propiciar un nuevo acuerdo más integrador que los que hemos logrado con anterioridad, un nuevo acuerdo que afiance el presente y que despeje el horizonte para Euskadi, un nuevo acuerdo que constituya un gran revulsivo para una sociedad que ha sufrido la pervivencia de la violencia y que quiere, ante todo, superarla para siempre. El Partido Nacionalista Vasco afronta este nuevo tiempo preparado. Afrontamos esta necesidad de un nuevo acuerdo con un diagnóstico contrastado para una nueva iniciativa política, económica y social, con el proyecto A2. Esta es nuestra contribución al momento. Se trata de un proyecto iniciativa que vamos trabajando por fases de manera meditada y contrastada. Hoy es un buen día para agradecer la participación desinteresada de tantas y tantas personas que han contribuido a afinar el diagnóstico, que nos han ayudado a fortalecer los cimientos de esta nueva propuesta política, económica, social que desarrollaremos. A2 propugna el autogobierno, la internacionalización y la participación. Un proyecto de futuro para la Euskadi global que nace desde la participación. A2 expresa ante todo una voluntad política, la voluntad política de superar la actual situación de desencuentro, muy condicionada por la pervivencia de la violencia, un desencuentro que dificulta el acuerdo interno y que ha propiciado un nuevo movimiento neocentralista que cuestiona los principios y las aspiraciones legítimas de Euskadi. Nuestra disposición es asumir la responsabilidad y afrontar este nuevo tiempo desde la política, desde la razón de ser de la actividad política. Esto es, realizar una propuesta para fortalecer y consolidar el espacio vasco de convivencia democrática
y el progreso de la sociedad en su ámbito socioeconómico y sociopolítico, basado en la exigencia de vías políticas y democráticas, así como el fortalecimiento de los valores éticos. A2 plantea también las prioridades políticas del Partido Nacionalista Vasco de cara a este nuevo tiempo para el conjunto de la sociedad desde nuestros principios guías, nuestra responsabilidad y nuestros valores. La iniciativa A2 plantea abordar la construcción de un nuevo proyecto de país para Euskadi y lo hace partiendo de la realidad vasca, desde la consciencia de las barreras que debe sortear y proponiendo las bases para edificar un proyecto compartido e integral de país avanzado. Un proyecto cuyas bases podrían ser un espacio vasco de convivencia democrática, igualdad de derechos y obligaciones, un nuevo sistema de autogobierno, legitimación social y voluntad expresa al proyecto político, modelo propio de desarrollo socioeconómico, desarrollo de la comunidad de identidad y lengua, internacionalización de Euskadi y una nueva cultura cívica y democrática basada en la participación. En esa mirada al nuevo tiempo, el Partido Nacionalista Vasco está trabajando con las siguientes prioridades. Primero, un programa de crecimiento institucional y del autogobierno vasco. El proceso de estas 3 décadas se ha demostrado eficaz porque permite responder de mejor manera a las demandas y necesidades de la población. La aplicación del criterio de subsidiariedad ha demostrado que la cercanía y la proximidad son los valores que garantizan un mejor y más eficaz ejercicio del servicio público. Segunda prioridad, un sistema de garantías de bilateralidad para el acuerdo con el Estado. La etapa estatutaria se ha visto condicionada por la discrecionalidad de poderes del Estado y solo del Estado. Las últimas competencias conseguidas por Euskadi han sido una buena noticia. También porque ha evidenciado la actitud deliberada de determinados partidos y gobiernos para dificultar el cumplimiento de lo acordado y aprobado. Hasta ahora, solo en situaciones de extrema necesidad, los sucesivos gobiernos españoles han accedido a cumplir lo acordado. Esta es una realidad que no se puede reproducir en el futuro. Es necesario un pacto de garantías de bilateralidad que imposibilite décadas de incumplimiento como las que hemos conocido con el Estatuto de Gernika. Tercera prioridad, impulso a la internacionalización de Euskadi, en todos los órdenes, institucional, económico, cultural y social. La internacionalización de Euskadi significa hoy supervivencia en el nuevo orden global. Por lo tanto, la propuesta A2 aboga por desarrollar este proceso de internacionalización creciente de nuestro país. Y cuarta prioridad, el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi y de que en democracia todas las ideas son libres. Esta es la clave de este nuevo tiempo, la que permite y la que permita hacer realidad que Euskadi es la patria de los vascos y de las vascas. La clave que permita que seamos vascos y vascas quienes, bajo un acuerdo adoptado en democracia y libertad, asumamos el destino de nuestra patria. Estas son las prioridades que planteamos con A2. Estamos en los albores de un nuevo tiempo y queremos construir y constituir un nuevo proyecto de futuro para Euskadi. Hoy es un día importante para la Fundación Sabino Arana y por eso he querido presentar cuándo, hoy y dónde, aquí, las líneas maestras de este nuevo proyecto A2. He dicho que propugnamos la participación y así, a partir de hoy, esta propuesta queda abierta a todos y todas. A partir de este momento, la propuesta A2 se publica en nuestra página web y recogeremos todas las aportaciones que se realicen para avanzar en este proceso. Nos sometemos con plena conciencia al contraste social para pasar del diagnóstico a las propuestas, para clarificar el camino, para avanzar juntos en la construcción y la constitución de un nuevo futuro para Euskadi, porque es una utopía posible. Hasierako ideia berberarekin bukatu nahi dut. Euskotarren aberria Euskadi da. Ibilbide historiko honen ostean, aukera paregabe baten aurrean gaude ideia hau errealitate bihurtzeko. Gure bideak A2 zentzua eta izena du. Eta gaur hemen aurkeztu nahi izan dugu. Egoitza berri honetatik Sabino Arana Fundazioa gorengo mailako bidelaguna izango dugulako. Eskerrik asko guztioi.
Eskerrik asko, Íñigo. Tenemos algunas preguntas en la mesa. Tienen todavía ustedes la posibilidad de formular alguna más. Tenemos en principio hasta las 10:30. Eso sí, les prometo que no va a ser un minuto más. A las 10:30 daríamos por finalizado el acto. Una primera en relación al apoyo al gobierno Zapatero. Decía, las contraprestaciones conseguidas, que reconozco muy importantes, dice quien ha formulado la pregunta, ¿justifican el apoyo a un gobierno que ha demostrado no saber afrontar la crisis? Bueno, sakatuta izango dut. Lasai. Bien, la pregunta daría para otra charla, otra conferencia. Pero vamos a ver, quien formula la pregunta, no solamente por legitimidad de formular la pregunta, pero yo le invito a que mire más allá de lo que intuyo que son o que es su interpretación de las contraprestaciones en cuanto a las transferencias. Diré, el día 1 de marzo del año 2009 fueron las elecciones autonómicas. Como consecuencia del resultado de las elecciones autonómicas, habiendo ganado el Partido Nacionalista Vasco las elecciones autonómicas, habiendo presentado a Juan José Ibarretxe, el lehendakari, candidato al lehendakari del gobierno vasco, hice una llamada al presidente Rodríguez Zapatero para saber si, en el caso de una conversación, negociación con el Partido Socialista de Euskadi, habría agua en la piscina. Y lo hice porque en aquel momento, a la vista de los resultados, la noche del 1 de marzo del año 2009, fuimos conscientes todos de que estábamos en un contexto de crisis económica que ya se apreciaba, contexto de crisis económica que también las instituciones vascas, el gobierno vasco liderado por el lehendakari Juan José Ibarretxe, los 3 diputados generales plantearon aquel acuerdo, aquel plan de aceleración económica en junio del año 2008, por lo tanto, nosotros veníamos siendo muy conscientes del contexto socioeconómico en el que vivíamos y que el resultado de las elecciones nos invitaba a pensar que era necesario conformar un gobierno sólido, un gobierno que tuviera capacidad de dar respuesta a la situación que ya en aquel momento estábamos padeciendo. Y por eso también la llamada al presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, para saber si, en el caso de iniciar las conversaciones con el Partido Socialista de Euskadi, habría agua en la piscina. Al mismo tiempo que la pregunta, había un ofrecimiento. Desde esa consciencia del Partido Nacionalista Vasco del momento presente, en marzo del año 2009, el ofrecimiento de un gobierno sólido, estable, para la comunidad autónoma del País Vasco, de Euskadi, al tiempo que un ofrecimiento de corresponsabilidad también en el Estado. Si en aquel momento el presidente del gobierno español hubiera aceptado el planteamiento, hoy yo estaría admitiendo ese planteamiento que se hace públicamente de que es el Partido Nacionalista Vasco quien sostiene al Partido Socialista Obrero Español o al presidente del gobierno español. No lo aceptó. No tenemos ningún compromiso con el Partido Socialista Obrero Español, no tenemos ningún compromiso con el Partido Socialista de Euskadi. Él no lo aceptó, pese a que ya desde verano del año 2008 hubiéramos participado desde el Partido Nacionalista Vasco nuestra extrema preocupación por la situación de crisis económica financiera que se empezaba a vivir en el Estado y que se iba a recrudecer. No lo aceptó, no tenemos ningún compromiso. A la vista está de que no lo aceptó porque hoy en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay un pacto Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular. La situación nos invita a también trabajar en las circunstancias que se nos presentan en cada momento. Nosotros hemos venido negociando los presupuestos del Estado con el Gobierno español en los últimos, yo diría que 4 o 6 años. Como consecuencia de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado hemos ido consiguiendo transferencias que, como he denunciado en la conferencia, habían estado sujetas a lo que es las necesidades extremas del gobierno sucesivo que estuviese en el poder en el Estado español.
No es, por lo tanto, ahora que nosotros hayamos negociado unos presupuestos generales del Estado. Hemos negociado unos presupuestos generales del Estado y solo unos presupuestos generales del Estado en cuanto a lo que es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco para con el presidente del Gobierno español y para con el Gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español. No tenemos más compromiso. Como consecuencia de ese acuerdo presupuestario, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos conseguido el encauzar el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Ayer todavía estábamos negociando otro paquete de transferencias con el Gobierno español, que esperemos que vea la luz próximamente. Es, por lo tanto, un concepto de desarrollo de autogobierno el que, mediante el acuerdo de transferencias ligado al acuerdo presupuestario con el Gobierno español, es lo que tenemos que decir como Partido Nacionalista Vasco. Como consecuencia del acuerdo presupuestario, nosotros estamos profundizando en el desarrollo del autogobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hemos negociado, como consecuencia del apoyo presupuestario al Gobierno español, también el impulso a 4 o 5 grandes proyectos estratégicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi, además de un número de partidas valoradas en 112 millones de euros, como consecuencia de las enmiendas parciales presentadas a los presupuestos generales del Estado. De esos 112 millones de euros, el 80% va destinado también a proyectos de I+D+I. Por lo tanto, estamos también en un concepto de que tras el acuerdo del apoyo a los presupuestos o la negociación de los presupuestos generales del Estado, también se concluye que hay un impulso a lo que es el modelo económico productivo por el que viene peleando el Partido Nacionalista Vasco. Y tercero, también lo dijimos en aquel momento, con el acuerdo presupuestario no solamente hay unas transferencias que, para mí, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, denunciando lo que ha sido el mercadeo de los sucesivos gobiernos del Estado español, hoy podemos estar enfocando, mirando al futuro, el encauzamiento del cumplimiento del Estatuto de Gernika, con las puertas que se abran a futuro a partir de ahí. No solamente estamos trabajando por lo que es la consolidación de proyectos estratégicos y el impulso a lo que puedan ser medidas que nosotros entendemos que son básicas para la regeneración de la economía, sino que además dijimos también ya, como consecuencia de aquel acuerdo presupuestario, que ofrecíamos un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para el Gobierno español, evidentemente en la medida en que su soledad es manifiesta y que necesita de apoyos para intentar agotar la legislatura, pero un nuevo tiempo también para la autodenominada izquierda abertzale. Y un nuevo tiempo también en el ámbito de lo que es pacificación, espacio vasco de convivencia democrática y lo que pueda ser dar los pasos también en la normalización, en la convivencia política. Un nuevo tiempo en este aspecto muy importante para nosotros. Y pese a lo que se diga públicamente, también por portavoces de la autodenominada izquierda abertzale, en privado se dicen otras cosas, como también se están diciendo en estos mismos días de cara al próximo futuro, al Partido Nacionalista Vasco. También se nos está diciendo por parte de la autodenominada izquierda abertzale de cara al futuro, en la relación con el Gobierno español. Un nuevo tiempo en lo que puede ser sentar las bases de un proceso de pacificación en el que la izquierda abertzale, la llamada izquierda abertzale, va dando los pasos que va dando. Si no hubiera habido acuerdo presupuestario, estaríamos abocados al adelanto electoral, con las consecuencias que previsiblemente se podrían dar ya en octubre del año pasado, no ahora solamente con lo que dicen las encuestas de mayoría absoluta para el Partido Popular o una mayoría muy significativa para el Partido Popular, sino también en aquel momento. Si hubiéramos entrado en un periodo de adelanto electoral, habríamos tenido riesgo inmenso para la incertidumbre de la economía en el Estado español. Para la economía en el Estado español. Hoy estamos viendo qué es lo que está sucediendo en Portugal. En mayo del año pasado estábamos prácticamente en el Estado español también ante el mismo riesgo que hoy está sufriendo y soportando Portugal. Riesgo e incertidumbre para lo que sería la economía en el Estado español, también, por lo tanto, para la economía vasca.
estaríamos soportando, con el riesgo de un adelanto electoral, un posible resultado de quizás mayoría absoluta de otra formación política. Con un resultado de mayoría absoluta, ¿hay posibilidad de negociar algo con el Partido Popular? Si además no podíamos enfocar lo que es el cumplimiento, el encauzamiento del cumplimiento del Estatuto de Gernika, con la apertura de puertas que eso pueda suponer a otro futuro, a ese nuevo tiempo, en esa utopía posible que yo estimo. Y tercera cuestión, si hubiera habido un adelanto electoral, ¿alguien piensa que la autodenominada izquierda abertzale estaría haciendo este recorrido que está haciendo y que pudiera estar en esta situación de dar los pasos que ha dado y que por lo tanto pudiéramos ir consolidando poco a poco los pasos que también la autodenominada izquierda abertzale está dando, acompañando a los demás en otro camino paralelo, discreto, silencioso que podamos hacer? Desde luego que quien formula la pregunta, evidentemente, puede partir de una interpretación de que el apoyo presupuestario supone un apoyo gratuito a todo lo que plantee el gobierno español. No es así. Nuestro acuerdo es solamente en lo que es el apoyo presupuestario. Todos los demás proyectos que el gobierno español quiere impulsar los tendrá que negociar y tendrá que decidir con quién quiere negociarlo, y veremos a ver si nos convence o no nos convence. Y como consecuencia del acuerdo presupuestario no son solamente transferencias, es cumplimiento del Estatuto de Autonomía, es posibilidad de que tras el cumplimiento del Estatuto de Autonomía miremos a otro futuro, tras el cumplimiento del Estatuto de Autonomía con más autogobierno, es consolidación de unas bases para afrontar la situación de crisis económica y poder salir adelante, y es también ofrecer un nuevo tiempo para intentar sentar las bases de lo que es un proceso de pacificación. Hoy estamos en el ejercicio del cumplimiento del acuerdo presupuestario en todos los ámbitos, en lo que es cumplimiento con los proyectos tractores, en lo que es cumplimiento con las subvenciones, en lo que es cumplimiento con los paquetes de transferencias previstos para este año 2011, y estamos también en el tiempo de lo que es el sentar las bases de un proceso de pacificación, de un espacio vasco de convivencia democrática. Hurrengo galdera, ¿qué le parece el papel que están adoptando algunas víctimas en este nuevo tiempo? Con Covite mezclando el nacionalismo con el proyecto de ETA y una manifestación convocada este sábado en Madrid, etcétera. Bueno, pero esto es algo conocido, no es de ahora. Desgraciadamente, a los dos lehendakaris hoy presentes aquí, tanto al lehendakari Ardanza como al lehendakari Ibarretxe, les ha tocado lidiar también con esta situación, con lo que es la utilización del sufrimiento de las víctimas del terrorismo. Como Partido Nacionalista Vasco hemos tenido muy claro también que un espacio vasco de convivencia democrática tiene que atender, por una parte, lo que es la memoria de las víctimas del terrorismo, la memoria de todas las víctimas de la violencia. En este sentido, creo que es intachable también el ejercicio del Partido Nacionalista Vasco en cuanto al respeto a cada una de las víctimas y también a los colectivos de víctimas. Se han venido dando pasos desde el año 98 hasta hoy. Hoy contamos en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una ley de víctimas del terrorismo. Hoy contamos también con una resolución del Parlamento Vasco la semana pasada para analizar la situación de todas las víctimas también por motivación política. Y en este sentido, lo que venimos diciendo desde el Partido Nacionalista Vasco es: las víctimas, sean individuales o sean en colectivo, nos merece todo el respeto. Ahora, exigimos el mismo respeto por parte de quienes utilizan el sufrimiento de las víctimas para las propias víctimas. El mismo respeto porque cada víctima piensa de manera propia, porque cada víctima tiene su propia idea. Y esto lo hemos podido contrastar a lo largo de todos estos años con cada una de las víctimas o con muchas de las víctimas con las que hemos estado reunidos también el Partido Nacionalista Vasco y las instituciones vascas, y también el propio lehendakari Ibarretxe en los años que le ha correspondido gobernar. La utilización del sufrimiento de las víctimas lo conocemos desde hace muchos años. Yo creo que es una utilización, entre comillas, artera de lo que pueda ser el condicionamiento
de lo que desde la política podemos hacer para sentar las bases de un proceso de convivencia, no solamente en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi, sino también en el Estado español. Creo que las víctimas merecen respeto, memoria, verdad y justicia, y desde ese respeto lo que nosotros ejercitamos es contemplar a cada víctima a partir de ahí como cualquier otra persona que es libre en sus ideas, pero no su utilización. Euskeraz egindako galdera bat, 3 ardatz dituena. Zapatero jakinarazi du ez dela berriro aurkeztuko. Ze balorazio? Bigarrena, Bildu koalizioari buruzko iritzia eta arduratzen ote zaituen Euskal Alderdi Jeltzalearen botoak hartu ditzakeela. Eta azkenik, ados proiektuaren lerroburu nagusiak euskaraz. Zapaterok ez jarraitzarena, ez dita merezi eritzi bat ere ez. Nik publikoki ere esan egin dut. Hori Alderdi Sozialistari dagokion eztabaida bat da, hortik aurrera zein izango den bere oinordekoa, edo bere hurrengokoa, eta hori esanaz batera, Zapatero hori nik berari ere publikoki eta pribatuki esan egin diodana. Ez gaudela hemen denbora alperrik galtzeko, eta tamalez ikusten dudala oraindik ere nahiz eta beraka igandako astean egindako iragarpena egin eta gero, tamalez oraindik ere jarraitzen dugula Alderdi Sozialista bere barneko tirabira horretan, nor izan daiteken ari buruzko tirabira horretan. Egoerak ez du hori eskatzen, egoerak beste planteamendu bat aldarrikatzen du, eta zentzu horretan nik Zapatero hori presidente bezala, estatuko presidente bezala eskatuko niokena da, ez dadila bera erori alderdi barruko alderdikerietan, eta jar dadila eta bere gobernua ere jar dezala, benetan diren behar izanei erantzuna emateko bidean. Bildurenak ez nau inola ere ez kezkatzen. Eta lasaitasun guztiaz, diot, lasaitasun guztiaz. Ez nau inola ere ez kezkatzen. Azken batean, badakigu betidanik ere, abertzaletasunaren esparruan badaudela pentsakera ezberdinak. Pentsakera ezberdinak izan daiteke lelo nagusi batek batu egiten gaitula, Euskadi euskotarren aberria dela, eta hori ez da ezker abertzaleak edo Bilduk sortutako lelo bat, hori ez da ezker abertzaleak edo Bilduk sortutako lelo bat, eta horretan Eusko Alderdi Jeltzaleok harro egon beharko inateke geure buruaz, harro egon beharko inateke geuretaz eta gutaz konfiantza gehiago izan beharko genuke, eta ez beti ere bestei konplejuz bageunde bezala begiratzen egon. Nik uste dut bestek direla guri begira daudenak. Bestek dira guri begira daudenak. Eta zentzu horretan, jakin egin behar dugu nork egin duen herri honen aurrerako bilakaera eta garapenaren bidea jorratu, eta nola egin dugun. Eta Bildu sortzearena, hori ez da gaur egungo kontua. Hori lehendik datorren kontu bat da. Aspalditik datorren kontu bat da. Eta aspaldian esan egin dut Euskadi Buru Batzarraren presidente bezala. Hau gertatuko zena. Eta aspaldian esan egin dugu publikoki, hau gertatu egingo zena. Beraz, ez nau inola ere kezkatzen. Herritarrak izan behar dira, gu guztiok baloratu egin behar gaituztenok. Hori bai, nik bai esan behar dut gauza bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak egitasmoak aurkeztu egiten ditu. Gizartea eraikitzeko egitasmoak aurkeztu egiten ditu. Bai udal eta foru hauteskundeak izan, bai hauteskunde autonomikoak izan, bai hauteskunde orokorrak izan, bai Europarako hauteskundeak izan. Nik ordea beste batzuk ikusten ditut beti gauza bera esaten. Goizetik jeikitzetik oheratzerako bitartean gauza bera esaten. Eta non dago gizarteari eskaini beharreko egitasmoa? Non dago herritarrek dituzten arazoei eman beharreko erantzuna aurrikusten duen egitasmoa? Non dago hiritar bakoitzak bere bizitza arruntean hainbat eta hainbat arlotan dituen behar izanei erantzuteko planteamendua? Nik ez daukat inolako konplejorik, nik ez daukat Bilduretaz edo Bildurekiko inolako beldurrik. Euskal gizartea izango da baloratu egiten duena, aspalditik esan egin dugu eta aspalditik dago demostratuta Euskal gizartean abertzaletasunaren esparruan pentsakera ezberdinak daudela,
baina pentsakera horietatik proiektuetara, egitasmoetara pasatu egin behar da. Eta ni oraindik ere nago, 34 urteren bueltan, nago beste proiektu batzuk ezagutzeko grinean edo gogotan. Eusko Alderdi Jeltzaleak badu. Eta nire erantzukizuna da Euskal Gizarteari Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkez diezaiola ahalik eta egitasmorik eta onena. Eta azkena izan da, adosen lerro nagusiak euskeraz esatearena. Adosek planteatu egiten duena hitzaldian saiatu naiz esaten. Betidanik atzera behiratu egingo bagenu eta betidanik Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatu egin dugunok adostasuna izan baldin badugu leloa, adostasuna geure artean, adostasuna euskotarren artean, adostasuna Euskadi eta Estatuaren artean, hori da azken batean ados ekimenaren oinarrian dagoen ardatzik eta nagusina edo lelorik eta nagusina. Momentuz, guk planteatu egin dugu ados ekimen politiko bat, giza ekimen bat eta ekonomi ekimen bat izan behar dela. Eta ekimen hori urratsez urrats egunero landuz planteatu egingo dugun ekimen bat izango da, baina noiz? Gure egutegiaren barruan 2013 izango da, teorikoki orduan izan beharko liratekelako hurrengo hauteskunde autonomikoak. Eta hurrengo hauteskunde autonomiko horietarako guk Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egin nahi dugu ekimen hau, ados daraman izenaren ekimen hau. Horretarako gizartearekin landu nahi dugu. Beraz, beste ezaugarri nagusienetariko bat da ados ekimena aurkezterakoan hasieratik eta errotik gure urrats guztiak parte hartuz landuak izan daitezela espero dugu. Eta orain arte egin duguna izan da, igazko urtean zehar, diagnosi lan bat, gaur egun diagnosi hori hainbat gizarte eragilerekin kontrastatutako lan bat da, aurkeztu egin dugu, gaurtik aurrera gure web orrian izango da, eta beraz, adostasuna nagusi, ekimen politiko berri bat, non euskotarrok adostasun bat behar dugun, non adostasun hori bilatu behar dugun estatuarekin, eta ekimen politiko horrek izan behar ditu, bai ekonomia aldetik, baita gizarte aldetik, eta baita mundu honetan, bizigaran mundu honetan, nazioarteratze ekimen berezi bat izan egin behar duela. Eta hori Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egingo du. Hortik aurrera, gaur egun, nik uste dut oinarri bezala esango nuke pertsonen borondatean oinarritutako eta pertsonek erakutsitako baloreak eta elkarbizitzarako asmo horretan oinarritutako ekimen bat izan beharko litzatekela. Zer eskaini nahi dugu? Herri honen garapenerako ekimen bat eskaini nahi dugu. Zer nahi dugu? Geure nortasuna bultzatzea, geure nortasuna sendotzea. Zer egin nahi dugu? Euskadi abanguardiazko nazio bat izan dadila mundu orokor honetan, eta horretarako ari gara Eusko Alderdi Jeltzalean ados bide honetatik ekimen hau lantzen. Mirándole a los ojos, ¿qué le diría usted a un padre de familia que tiene a todos sus miembros en paro? Una situación dramática y que yo espero que de la conferencia de hoy también se perciba que el Partido Nacionalista Vasco está con los pies en la tierra y que somos conscientes, por lo tanto, de que las necesidades de las personas son lo primero en el hacer del Partido Nacionalista Vasco. Que hemos demostrado como Partido Nacionalista Vasco que ese ha sido el leitmotiv del quehacer del Partido Nacionalista Vasco en las instituciones en las que hemos tenido representación, sea en forma de gobierno, sea en forma de oposición. Hace escasos días hemos presentado nuestro programa electoral para las elecciones municipales y forales. Y en ese programa electoral decimos 3 ideas básicas.
desarrollo económico y empleo desde la sostenibilidad como primero de los ejes. Segundo de los ejes es atención a las personas, atención a las personas. Tercero de los ejes es la participación. Esos ejes que quizás hoy en lo que es el juego político, el ejercicio que algunos hagamos de intentar presentar, como antes decía, proyectos permanentemente, no tenga valor o tenga un valor escaso, porque parece que la política es siempre el toma y daca del día a día, el rifirrafe y el dime y el direte, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco quiere ofrecer un programa también de cara a estas elecciones municipales, tomando como referencia básica lo que es el desarrollo económico, el empleo desde la sostenibilidad. Fíjese, quien ha preguntado, pues es muy difícil decir nada a un padre de familia que tenga a todos sus hijos en paro. Muy difícil decir nada. Muy difícil incluso transmitir lo que pueda ser un espíritu de solidaridad, de disposición a ayudar. Quizás es mejor no decir nada y hacer. Y en este punto es donde el Partido Nacionalista Vasco también hoy hemos mostrado nuestra preocupación absoluta por los datos de desempleo que se han reflejado este lunes, antes de ayer, prácticamente públicamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi. Y por eso es por lo que la dirección del Partido Nacionalista Vasco, la Dirección Nacional del Partido Nacionalista Vasco, ha convocado una reunión extraordinaria para el lunes de la semana que viene para analizar esta situación y pensar cuáles son las medidas, cuáles son las iniciativas que hemos de impulsar como Partido Nacionalista Vasco, cuáles son las que hemos de ofrecer también al conjunto de las instituciones o al conjunto de los partidos políticos. Yo creo que en la conferencia he dicho, podemos hacer un balance relativamente satisfactorio en todos los órdenes en lo que ha sido el desarrollo de estos últimos 30 años en el camino de la institucionalización, en el camino del autogobierno, en el camino del desarrollo y del progreso social, del progreso económico de nuestra comunidad y de sus personas. He dicho relativamente satisfactorio porque somos conscientes también de todas las barreras, de todas las dificultades que en cada uno de esos ámbitos se dan, se han dado y se presentan. Nuestra preocupación en estos momentos es la economía, es el empleo, el modelo económico productivo, saber qué es lo que afecta a las empresas, saber qué es lo que afecta a los autónomos, saber qué posibilidades de financiación para nuevas iniciativas empresariales pueda haber, saber cuáles son las medidas fiscales que desde las instituciones vascas podemos implementar también para afrontar esta situación, saber cómo tenemos que tejer un modelo competitivo, un modelo que sea arraigado, un modelo que sea también solidario. Y esta es la preocupación del Partido Nacionalista Vasco. Se me hace casi imposible el mirando a los ojos a un padre de familia con todos sus hijos en paro decirle nada, porque soy muy consciente del contexto mediático en el que vivimos también, lo que es el valor de lo que se atribuye a los políticos. Prefiero no decir nada y hacer. Ese es mi compromiso. Bueno, he dicho antes que íbamos a acabar para las 10:30, vamos a cumplir la palabra. Entonces, te voy a formular una última pregunta. Hay más preguntas que se nos van a quedar en el tintero. Varias de ellas creo que implícitamente han estado contestadas en las respuestas de Íñigo. Alguna otra quedará sin formular y sin contestar. Pero, como decía, creo que es importante también el cumplir lo que nos hemos propuesto. Entonces, esa última pregunta, Íñigo. ¿Es todavía posible un acuerdo preelectoral entre PNV y Amaikabat? ¿No exige un planteamiento como A2 ir hacia una clarificación, unificación del nacionalismo democrático e institucional? Los constitucionalistas PSE, PP, unidos frente a los abertzales desunidos. Bien, con respecto a Amaikabat, y creo que también la segunda pregunta tiene que ver también con Amaikabat en ese concepto de nacionalismo democrático e institucional y de vocación y de compromiso institucional. Bueno, con respecto a Amaikabat, yo todavía albergo alguna esperanza de alguna noticia positiva en los próximos días. No depende solamente de unos, depende de dos partes. Nosotros, a nivel nacional, hemos hecho el ofrecimiento que hemos hecho con la propuesta que se ha hecho a Amaikabat. Yo no entro en ningún debate ya con Amaikabat públicamente para saber si ha sido suficiente, no ha sido suficiente, cuál ha sido la motivación en cada uno de los
participantes en las conversaciones en representación del Partido Nacionalista Vasco de Hamaika Bat, pero a partir de ahí, pues que públicamente las cosas vayan como vayan, con discreción, que sigamos trabajando, y yo sigo albergando alguna esperanza para que en los próximos días pueda haber alguna noticia positiva. No sé si en el ámbito nacional, si en el ámbito territorial, veremos a ver, pero que desde luego nosotros como Partido Nacionalista Vasco seguimos trabajando, eso puedo dar fe de ello. La semana que viene empieza el plazo para la presentación de las candidaturas ante las juntas electorales. Por lo tanto, estamos en un plazo de tiempo muy exiguo ya, hasta la semana que viene, hasta mediados de la semana que viene. Espero que seamos capaces de trabajar desde esa consciencia que también como Partido Nacionalista Vasco tenemos no solamente el daño que ha hecho el terrorismo calificado con supuestos fines políticos de raíz nacionalista vasca al propio nacionalismo, sino el daño que nos hizo, y esto lo he dicho públicamente, en alguna berriegona incluso lo he dicho públicamente recientemente, el daño que nos hizo a nosotros al nacionalismo y al concepto de autogobierno y a las posibilidades de autogobierno, la escisión del Partido Nacionalista Vasco en los años 85-86. Desde una posición propia del Partido Nacionalista Vasco, algunos venimos trabajando también por la recomposición de espacios en el nacionalismo vasco democrático de vocación institucional, desde hace muchos años, porque entendemos que no entro ya en ese concepto de frente PP-PSOE o de bloque PP-PSOE, porque también en nuestra última ponencia política decíamos en diciembre del año 2007 que teníamos que abordar un ciclo en el que se terminara con la política de bloques. Otra cosa es lo que hagan ellos, otra cosa es si les une algo o les deja de unir, si les une solamente el concepto identitario de ser españoles y no vascos o de ser más españoles que vascos, si les une si tienen un programa económico o un proyecto económico, que no lo tienen, como se ha visto y se refleja cada uno de estos días en la fórmula de gobierno en el gobierno vasco. En el caso de los nacionalistas vascos, en el caso de los abertzales, también hay algo que nos une, es el sentimiento de pertenencia. Y además del sentimiento de pertenencia, probablemente nos una lo que de ese sentimiento de pertenencia sea preservar las señas de identidad de ese sentimiento de pertenencia. Pero a partir de ahí cada uno tenemos nuestro proyecto, Pero dentro del nacionalismo y de que cada uno tenemos nuestro proyecto, creo que en el ámbito del nacionalismo vasco, del abertzalismo, hay muchas cosas más que nos unen que la que nos separan con determinadas formaciones políticas, como es el caso de Hamaika Bat. Yo espero que en este sentido tengamos posibilidades también de que antes incluso de las elecciones podamos ofrecer a la sociedad, no sé en qué ámbito, pero podamos ofrecer una noticia positiva. Eskerrik asko Iñigo. Jaun Andreok, hauxe izan da gaurko guztia. Me gustaría en este momento, es una utopía también, tener unos brazos tan largos como para ser capaz de abrazarles a ustedes a la vez. No para otra cosa, sino para agradecerles, reiterar mi agradecimiento por su presencia y su atención en este día que para nosotros es tan importante. Acabo diciéndoles o transmitiéndoles dos avisos. Uno, que a la salida, en esa, digamos, zona de entrada, en ese espacio de entrada a esta sede, Goas Museum, todavía inacabada, podrán ustedes degustar un café o alguna cosilla, si es que todavía sus ocupaciones les permiten. Y por otra parte, recordarles también que el próximo jueves, día 14, día de alguna manera con un significado especial además, a las 9 de la mañana tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia que dictará el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna Urreta. Jaun Andreok, mila esker.